Saludos, estamos en Caracas, Venezuela, la sede central de Telesur. Hay en el mundo una noticia que está en la primera plana de los periódicos, que abre noticieros, que es tendencia en las redes sociales y que seguramente usted ha escuchado comentar en las plazas, en los salones, en cualquier conversación de nuestra región. La salud del comandante Hugo Chávez, la salud del presidente de Venezuela. Pero ¿cómo ha sido el abordaje de esta noticia? ¿Qué hay detrás de los titulares? ¿Cuáles son las intervenciones que han hecho las figuras más importantes de los distintos medios de comunicación? Es parte de las preguntas que estaremos contestando junto a ustedes y nuestros invitados a lo largo de este especial periodístico de Telesur. Yo soy Patricia Villegas Marín y como siempre es un gusto saludarles. Además, a esta hora conectados también a través de BTV, Canal 8 de Venezuela, el canal del Estado venezolano. Y vamos a comenzar presentándoles a ustedes 4 hechos de esta historia periodística. El primero de ellos, aquí, aparece en pantalla. Chávez gana las elecciones el pasado 7 de octubre. Se enfrenta al candidato de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Radonsky. Se inspira estas imágenes en el momento ya en el cual el presidente Chávez es conocedor de su triunfo electoral y esto es el balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores. Este es el momento 1 de esta historia periodística, una voluntad popular expresada en las urnas. Es Chávez reelegido. Vamos al momento 2 de esta historia periodística. También aparece en nuestra pantalla. Sucede hace pocos días, los últimos días del mes de diciembre del año inmediatamente anterior. El presidente Chávez le cuenta a su pueblo y le cuenta al mundo a través de ese mismo Palacio de Miraflores que debe ser nuevamente intervenido por la reincidencia del cáncer. Ese es el segundo momento de esta historia. El tercer momento, en no menos de 27 ocasiones, el gobierno de Venezuela, a través de declaraciones y de comunicados oficiales, ha informado acerca de la evolución del presidente Chávez luego de esta intervención, de la cual se recupera aún en la ciudad de La Habana. Y un cuarto momento, el tema central de este especial periodístico, las tapas de los diarios, los titulares, las fuentes, a quienes están consultando los medios de comunicación en el mundo para informar acerca de este sensible tema, no solo para Venezuela, sino para la región. Esta pregunta se la vamos a plantear de una vez a nuestros 2 primeros invitados hoy en el programa. Ambos latinoamericanos, 2 hombres, han estado ligados a las salas de redacción, han estado también ligados a la academia. Actualmente cada uno de ellos hace de su pluma la oportunidad de compartir con sus usuarios. El primero de ellos está aquí con nosotros, Luis Bilbao, argentino. Muchas gracias a usted por este tiempo para Telesur y para nuestros medios aliados en América Latina y en el mundo. Un gusto, Patricia. Y el profesor también Luis Brito García, invitado permanente de Telesur. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, un placer compartir estos momentos con todos. Y para entrar en materia, ambos que han sido académicos, una pregunta que está ligada a eso. Uno le dice a los alumnos en las clases de periodismo que lo primero que tiene que preguntar cuando le cuentan una noticia es ¿quién se la contó? ¿Quién está diciendo eso? ¿Cómo ha sido la consulta de las fuentes en este tema de la salud del comandante Chávez? Luis. Bueno, más que fuente hay un foco emisor de noticias al que nadie cuestiona. Porque todo esto es una campaña centralizada. ¿Desde dónde? Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde las unidades de inteligencia que tienen que ver con la desestabilización política en distintos países y que han aprovechado en este cuadro la situación de salud del presidente Chávez para intentar penetrar en la realidad política venezolana, desestabilizar el cuadro gubernamental con el objetivo, claro está, de lo mismo que han buscado desde 2001 en adelante de manera sistemática, es decir, acabar con la revolución bolivariana. No hay aquí ningún tipo de tarea periodística. Esta es una tarea política cumplida a veces por periodistas y otras por personas que posan de periodistas. ¿Cómo hace la gente, profesor Luis, usted cree que es posible para identificar esa diferencia si se presenta justamente en programas como este que nosotros estamos haciendo aquí, en shows televisivos, los grandes entrevistadores de los medios de comunicación en el mundo están hablando de este tema y los televidentes o usuarios lo consumen como información periodística? Bueno,
hay dos fuentes, en realidad dos grandes fuentes. Una, las personas que tienen contacto directo con el presidente Chávez, que son los médicos y su entorno político, que dan unas informaciones muy ponderadas, muy sobrias. Y en segundo lugar, los que no tienen contacto ni con el presidente, ni con su entorno político, ni son médicos, los cuales se dedican esencialmente a la especulación, a inventar cosas. Esa otra sección de los medios informativos, esos otros emisores, son actores políticos, actúan como partidos políticos. Ellos no están informando como periodistas, como comunicadores, etcétera. Están simplemente especulando. ¿A usted lo han llamado medios de comunicación a preguntarle por el presidente Chávez y su Cantidad de salud? veces, y las únicas dos preguntas son ¿Cuáles? que les diga exactamente el momento en que el presidente Chávez dejará de ser capaz, y en segundo lugar, qué va a suceder después. Es como una especie de voracidad de anticipar un hecho futuro e incierto, como si ya estuviera dado, y de desencadenar las mayores especulaciones, barruntos, elaboraciones, invenciones a partir de ese hecho. Ninguna de las dos cosas se puede tomar en serio como fundamento de una noticia, un hecho que no ha ocurrido y que posiblemente no ocurrirá en muchísimo tiempo, no puede ser tenido como una noticia, y las especulaciones a partir de él Es mucho decir, a usted menos. también lo han buscado como fuente, aunque usted en este caso no tendría nada que decir. Me he negado justamente bajo ese argumento, señores. Quienes saben de la salud del presidente son los médicos. El entorno inmediato nos transmite y yo me atengo a esa información. Nuestro invitado Luis Bilbao decía que había una clara intencionalidad política en el manejo de la información. Sobre esto también hablaba el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una reciente entrevista que concedía al canal del Estado venezolano, a BTV. Vamos a presentarles a ustedes algunos de los momentos de esta entrevista. Aquí está la primera de sus declaraciones. Cuando tú escuchas al señor Aveledo, jefe político de la oposición, de la derecha venezolana, hablar, declarar, ha declarado no sé cuántas veces entre ayer y hoy, ¿no? Es la estrella del momento en la derecha venezolana, como jefe político que es de la derecha. Él esgrime, hablado y por escrito, porque por aquí nosotros traemos una carta que él está entregando, una tesis de golpe acelerado, de golpe rápido. No se puede interpretar de otra forma, o calificar más que interpretar. Y el candidato derrotado, señor Capriles, ha venido esgrimiendo desde el exterior, donde se ha encontrado en las últimas horas, como sabe la mayoría de los venezolanos. Él salió para el exterior, a destino desconocido, un avión de siglas estadounidenses. Él ha venido esgrimiendo una tesis de golpe lento, de golpe espaciado, pero también moviéndose entre la ignorancia y la maldad, que da como resultado la manipulación. Ha tenido tanta significación el papel de los medios de comunicación frente a este hecho que el propio vicepresidente de este país latinoamericano hace referencia a ellos. Y le decimos a los medios de comunicación, a todos, apéguense a la verdad, pero también apéguense al momento histórico y no jueguen con candela, no jueguen con el pueblo de Venezuela, respeten al pueblo de Venezuela. Y nosotros, que tenemos cargos públicos, vamos a actuar todos los poderes públicos para que se respete al pueblo de Venezuela. Frente a esto, el vicepresidente de Venezuela habla permanentemente de la unidad. Frente a la mentira y la intriga, bueno, la acción de la verdad y la demostración práctica de lo que es el proceso de hermanamiento profundo que tenemos todos los ministros, dirigentes que acompañamos al comandante Hugo Chávez. En el caso específico, han agarrado el ataque directo contra el compañero Diosdado Cabello, contra mí en este momento. Seguramente en las próximas semanas contra Rafael Ramírez, contra Adán Chávez, contra Cilia, etcétera. Nos agarran como objetivo porque de nosotros no pueden decir nada, ¿no? Nosotros somos fieles y leales soldados del comandante Hugo Chávez.
En minutito les voy a presentar algunos ejemplos de cómo ha sido el abordaje de estos temas, pero Luis Bilbao, ¿cómo comunicar esa tesis suya que está detrás del Departamento de Estado con la denuncia que hace el vicepresidente de la Mesa de la Unidad Democrática, Guillermo Aveledo, enviándole comunicaciones a las embajadas en Caracas? Bueno, ese es su papel. Él tiene que hacer el show. Pero acá hay un proyecto de carácter internacional, porque Patricia, mira, nosotros tenemos que ver algo que es fundamental. En los mismos días en que se desató esta campaña de manera furibunda, estaba el mundo temblando, aquel que tenía conciencia, por la inminencia de un colapso financiero internacional, centrado en Estados Unidos y en la inminente, repito, posibilidad de que el dólar sufriera un colapso y arrastrara al sistema financiero internacional. De eso nadie habló. De eso nadie habló. Entonces, aprovecharon además para poner algo que es sentido y sensible para la totalidad del planeta, la vida, la salud del comandante Chávez, con un doble objetivo. En primer lugar, ocultar la realidad subyacente, que todavía sigue vigente, aunque salieron de la coyuntura inmediata más difícil, y en segundo lugar, minar o intentar minar la consistencia, la cohesión del equipo gobernante en acción en Venezuela y la población venezolana, acusándolo de que no daba información. Esta era la matriz de opinión que utilizaron. Y estas dos cosas fueron una campaña que en Venezuela fue grave, pero yo diría que fue peor todavía en cada uno de los países latinoamericanos. Esto lo reprodujo toda la prensa comercial del continente. Vamos a presentarles algunos de esos titulares que han estado justamente en los diarios aquí en América Latina y también en Estados Unidos, en esos mismos días que, como dice el profesor Luis Bilbao, se estaba debatiendo un tema tan estructural, no solamente para la economía de ese país. Aquí dice, esperando a ver si el sumiso seleccionado por Chávez, ahí estaba, de New York Times, Venezuela, Adán Chávez, el Raúl Castro venezolano, en pregunta. Ahí aparece una de las portadas de este diario de amplia circulación en Estados Unidos, el Nuevo Herald. La transición en Venezuela saca a luz las divisiones en el chavismo, otro de los ejes estructurales de estos titulares. Vamos con otro titular del Nuevo Herald. Régimen cubano orquesta la transición en Venezuela, es decir, todo se define desde La Habana y no por venezolanos. Hugo Chávez en coma inducido, el ABC de España. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son las fuentes de estos periódicos. Ahí está, el cáncer de Chávez, el factor inesperada que convulsionó Venezuela. Parte de los titulares que ustedes seguramente han tenido la oportunidad de ver cuando entran a su computador, cuando ven estos medios de comunicación, pero que hoy en este especial periodístico estamos junto a nuestros invitados analizando qué hay detrás de eso y cómo estos titulares increíblemente, coincidencialmente, son tan parecidos unos a otros en medios tan distantes, unos en Estados Unidos, otros en España, otros en diarios de América Latina, y además de la tesis de la salud o no del comandante Chávez, está también la tesis de que todo se define en un país que no es Venezuela, sino en Cuba. Profesor Brito, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, yo en todos los estudios que he hecho y los que se han hecho, he encontrado una especie de resonancia de espejo entre los medios venezolanos y los internacionales. ¿Quién lanza la primera pelota? En líneas generales, los medios internacionales. Marcan la pauta. Porque ellos tienen lo que llaman especialistas en la guerra sucia, que entonces ellos lanzan determinados temas que van a ser centrales, entonces ellos lanzan la pauta, aquí reciclan, entonces los de allá toman el comentario de acá como si fuera una información y a su vez los de acá citan a los medios internacionales como una especie de oráculo que les está dando la razón en lo que dicen. Entonces es un juego de mentiras que se espejean unos a otros o de especulaciones sin fundamento. Entonces en este caso, bueno, yo he tenido la tentación de ponerme a reunir esos materiales para un libro, pero me ha dado repulsión. No hay otra palabra, a ver cómo se trata de especular con la salud de un ser humano, con el objetivo, cómo se miente, cómo se engaña, cómo se tergiversa, etcétera, con el objetivo de lograr unas ventajas políticas ilusorias. Políticamente, ¿por qué se apunta a la división de las filas de Chávez?
Bueno, porque en primer lugar hay que intentar, como digo, consumar algo en lo que vienen trabajando desde 2001, en aquella primera huelga general de octubre de 2001. Quieren consumarlo, es decir, derrocar al gobierno revolucionario de Venezuela. En segundo lugar, porque en el marco de crisis tan grave que vive el mundo, las respuestas que se están dando en todos los países del mundo capitalista, en todos, no pueden resolver esa crisis. La única alternativa viable, visiblemente viable, para afrontar los efectos demoledores de la crisis del capitalismo mundial, es la que esgrimen los países del ALBA, y a la cabeza de los países del ALBA, Venezuela. Entonces aquí hay un conjunto de intereses, y por eso digo yo que cuando buscamos el origen de todo esto, no tenemos que tener ninguna duda. Está en el Departamento de Estado de Estados Unidos, centro mundial de la contrarrevolución y centro mundial de la defensa del sistema capitalista. Entonces, está muy claro que atacar a Venezuela es, por un lado, intentar salir de esta revolución, pero además, fundamentalmente, quitarle el foco, el faro que significa, frente a la inmensa tormenta que vive el capitalismo mundial, un faro para los pueblos del mundo. Esto es la magnitud de lo que estamos viviendo. Esta matriz de opinión o estas líneas de trabajo que dice nuestro invitado Luis Bilbao, que vienen de fuera, que confirma el profesor Vitro, que también se argumentan mucho más o se arman mucho más desde fuera de Venezuela que desde aquí hacia América Latina, no solamente tiene expresión en fotografías, en titulares, en fuentes no confiables, sino en la caricatura. Mientras ustedes nos dan sus opiniones, aparecen en la pantalla de Telesur estas imágenes, estos dibujos que dan cuenta de alguna manera también de esta línea, ¿no?, en la cual habría una intencionalidad, uno, de que todo se define fuera de Venezuela, que no hay unidad en las filas de los bolivarianos, y tres, que la salud del presidente Chávez está muchísimo más comprometida que lo que ha dicho el gobierno venezolano a través de todos sus comunicados y todas las declaraciones que han dado los altos funcionarios. Ahí pues Fidel me dijo que me iba a recuperar y de mí te dijo algo, por ejemplo, es parte de lo que aparece en otra forma que también puede ser de mucho más fácil digestión para ciertos usuarios, como es este género, ¿no, profesor Brito, profesor Bilbao? Sí, bueno. Yo lo estoy viendo y realmente no lo había visto y me parece intolerable, como decía Luis, repulsivo, uno no puede ni siquiera hablar de esto. Ahora mira, fíjate lo que han conseguido, lo que han logrado con esta política. Hoy es un día fundamental para la historia venezolana. Esta muestra de unidad, de combatividad y, atención, de radicalización de la revolución que hemos tenido en la jornada de instalación de la Asamblea, pero sobre todo en los discursos de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro en la puerta de la Asamblea ante el pueblo reunido allí, indica con toda claridad que esta arremetida brutal, demencial y sin ninguna perspectiva de la derecha, en realidad tiene un efecto contrario. Ha sido contraproducente. El pueblo entiende, y más allá de que todos sabemos de la gravedad de la situación de salud del presidente Chávez, está en el centro la revolución y esta consigna que yo veo repetirse en todos lados: yo soy Chávez. Entonces me parece que les ha salido muy mal esta jugada, como tantas otras en el pasado. En Venezuela particularmente, ¿diría usted que también se puede estar teniendo esa consecuencia en otros países de América Latina que no están, digamos, en la calle y que no tienen la conversación diaria y cotidiana del venezolano y de la venezolana frente a estos asuntos? Hay un aire de familia, como diría Carlos Monsiváis, en toda América Latina y el Caribe. Y dentro de ese aire de familia está que somos humoristas, apreciamos el humor, pero de repente tenemos límites. Por ejemplo, hacer chistes sobre una persona que está sufriendo una desgracia, sobre alguien aquejado de salud, sobre alguien que tenga un defecto físico, eso es inaceptable. Se revierte
contra el que pretende hacer gracia en ese sentido. Todos los manejos que ha intentado hacer la derecha sobre el tema de la salud del presidente ha revertido contra ella, pero definitivamente, como eso no resulta, luego viene el segundo milagro, que es la división del bolivarianismo. Pero es que el bolivarianismo ha compactado consecutivamente mayoría sobre las consignas del nacionalismo, de la solidaridad, de la igualdad, de la ausencia de privilegios, y eso es indivisible. Es decir, ¿cómo vas tú a dividir, a menos que una proporción se pase a ir contra la soberanía nacional, contra el nacionalismo, pero dentro de los que defienden soberanía, nacionalismo, solidaridad social, igualitarismo, igualdad de oportunidades para todos, no puede haber división que valga. Y eso es una esperanza que, bueno, se pasará a la oposición hasta el próximo siglo que viene, esperando y rezando para que se dé, pero que en mi sentir no se va a dar. Nuestros televidentes, usuarios, usuarias en América Latina y el mundo, y de manera particular en Venezuela, que están conectados también hasta ahora a través de la señal de BTV Canal 8 en este país latinoamericano, opinan a través de las redes sociales. Y es más, en el siguiente segmento de nuestro programa vamos a dedicar algunos minutos particularmente a lo que ha significado tanto el Twitter como el Facebook para este tema, este tratamiento informativo. A través de la etiqueta Chávez es un pueblo, aparecen aquí en nuestra pantalla interactiva, profesores. Luis, ahí dice Chávez un pueblo porque cosechas y seguirás cosechando el amor que has sembrado en nuestra patria y en los pueblos hermanos. Te amamos. Vamos ahora con otra cuenta. Hoy, como siempre, el pueblo está con Chávez. Chávez un pueblo. Vamos ahora con esta tercera usuaria a través de la red social Twitter. Chávez un pueblo porque Chávez Candanga no es una persona, es la ideología de la mayoría de los venezolanos para el progreso. Y aquí está, vamos a presentarles esta última opinión. Chávez un pueblo, repóngase comandante, tómese su tiempo, Venezuela es responsabilidad de todos y todas y es hora de asumir. Sin embargo, este tipo de expresiones no las vemos con mucha frecuencia en otros medios de comunicación. Quédese con nosotros, vamos a nuestra primera pausa, volvemos.